Imaginemos a un grupo de hombres encadenados, todos ellos condenados a muerte, algunos de los cuales son decapitados cada día en presencia de los demás, quienes aguardan, perdida toda esperanza, que les llegue su turno. Tal es la imagen de la condición humana. Esta cita es de Pascal y de sus pensamientos y va a servir para introducirnos a través de esa idea del mundo como cárcel, como prisión, el ser humano como prisionero, que también está en La vida es sueño de Calderón, para el tema que vamos a tratar hoy en Puro Vicio, que es cine carcelario, cine de cárceles. Y para ello se encuentra conmigo Hugo Guillén. Hugo, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Guillermo. Muy bien, con ganas de empezar este debate. Y hoy el que no se encuentra con nosotros es Abraham por una serie de problemas, pero volverá. Y vamos a entrar ya directamente, si te parece, Hugo, en este tema de las cárceles y el cine. ¿Qué películas has traído tú? Porque hemos preparado un par de listas de películas, luego trataremos características del género, en fin, va a ser un programa yo creo que bastante interesante. ¿Qué películas has traído tú y qué nos puedes decir brevemente de cada una? Bueno, pues voy a intentar abreviar un poco la explicación de cada película y te comento. He traído Leonera de Pablo Trapero, es una película del famoso director argentino que yo tanto nombro en este canal y fuera de él, que trata desde una mirada naturalista de algún modo lo que significa el dar a luz a un niño en la cárcel y criarlo en un ambiente en el que ya el juicio está abierto a todos, debería de permitirse la crianza de un niño, ¿no? La siguiente película que he traído es Huracán Carter de Norman Jewin, que es quizás la película más comercial que he introducido en mi lista, protagonizada por el famoso Denzel Washington, que borda un papel brillante en esta interpretación del boxeador Robin Carter. Y, y nada, nos meteremos ya en materia luego, así que no me voy a explayar mucho más. La siguiente es un profeta, es Jacques Audiard. Creo que ya la traje en un vídeo y la expliqué brevemente. Básicamente la historia sobre un joven de orígenes semidesconocidos, criado en un orfanato, que termina convirtiéndose en una gran cabeza de las mafias, las organizaciones criminales que existen dentro de prisión. Eh, la siguiente que he traído ha sido El Cabo del Miedo de Martin Scorsese. Es una película que quizás sea la que trata el tema carcelario desde una distancia más marcada que las otras películas que he traído aquí a colación del tema, pero a la vez trae reflexiones realmente interesantes sobre la justicia, la verdad, la cárcel y toda una temática, toda una serie de cuestiones quizás más relacionadas con valores de la condición humana que con un propio sistema en concreto. Y luego, por hacer una mención especial a dos películas en las que no me, me meteré mucho, pero que me interesa también mencionar, es Celda 211 de el español Daniel Monzón y El silencio de los corderos de Jonathan Demme, que creo que tienen cosas interesantes que aportar, aunque no me gustaría tampoco plantearlas como las grandes películas que yo personalmente he seleccionado para tratar el tema de la cárcel y el subgénero de la cárcel. Bueno, paso la palabra a mi compañero Guillermo y seguiremos. Porque antes, preparando el programa, has dicho una cosa muy interesante que yo creo que es bueno rescatar, que es que hay un género propiamente carcelario, ¿no? Y me has dicho también que luego había otras películas que, ambientadas en cárceles, no son exactamente no pertenecerían al género carcelario, porque al final son más bien melodramas, o son, yo por ejemplo he encontrado también películas de acción, un poco dentro de este, que son más bien películas de acción, aunque transcurran en cárceles, etcétera, y que es algo con lo que me parece muy interesante, que has dicho antes. Yo lo que he hecho ha sido reunir un poco varias características del género, mi personal también la visión, que bueno, yo creo que la sociedad norteamericana hay que entenderlo dentro de una idea que ellos tienen bastante
apropiada y que nosotros no compartimos en Europa, que es la idea de desobediencia civil. Porque hay que recordar que el filósofo Thoreau, el que fue a Walden, a la cabaña de Walden, precisamente lo que puso fin a la estancia en Walden fue su ingreso en prisión por no pagar impago de impuestos, que él se negó a pagar impuestos porque en ese momento Estados Unidos estaba en guerra con México, en esa idea de América para los americanos, y como signo de protesta él no quería financiarla con su dinero y se negó a pagar impuestos. Y ese ingreso en prisión en forma de manifestación pacífica, ellos luego, fue una idea que luego influyó sobre Gandhi, sobre Mandela, y es algo que es bastante característico de la cultura norteamericana, esa idea de que el Estado puede fallar, todo muy asociado al liberalismo, el Estado puede fallar, y entonces es el individuo el que tiene esa potestad de protestar. Porque yo creo que este género, una de sus mayores características es que siempre debe haber un héroe, un individuo. Es decir, a pesar de que te pueda presentar una variedad bastante amplia de personajes, al final siempre hay una figura que es el héroe o la heroína y que es con quien debe identificarse el protagonista y proyectar en ese protagonista, y que es un poco siempre el que hace de guía a través de todo el mundo de la cárcel. Y yo creo que para entender esta idea expresada cinematográficamente en muchísimas películas, hay que entender esa base filosófica de Thoreau y de la desobediencia civil como aquel que entra en la cárcel y allí tiene una manifestación pacífica. Yo creo que una película, quizás la que mejor lo muestra esto, es precisamente la que tú has mencionado, Huracán Carter, porque hay algo muy interesante en esa película que si quieres ahora pues te invito a profundizar en ello, que es el tema de cuando él entra en la cárcel, él es un hombre inocente al que han acusado por ser negro, todo esto basado en hechos reales, Bob Dylan le dedicó una canción, y él lo que decide es protestar, que se repite luego en otras películas como Hunger, como en El nombre del padre, se repite un poco esta idea, protestar pues haciendo huelgas de hambre y sobre todo llevando una vida contraria a la prisión, es decir, que si los presos se levantan por la mañana, etcétera, él empieza a vivir de noche, a escribir sus libros, se vuelve religioso, y todo es un poco una forma de mantener su independencia y su libertad dentro del mundo en el que supuestamente menos libertad hay, ¿no? ¿Cómo entiendes tú esto dentro de la película? Bueno, desde luego que la película trata una serie de conflictos muy, muy grandes dentro del propio personaje. Para empezar, hay una cosa que está clara en esta película y que es mucho más tangible este principio que en el resto de películas mencionadas en la lista, y es el hecho de que el personaje posee una individualidad mucho más potente que el resto de personajes, y su relación con el entorno se toma en base a un concepto de lucha del individuo, de lucha de este viaje. Quizás yo lo llamaría así un poco el viaje del héroe, y quizás ya no es el viaje del héroe, es el viaje de un antihéroe, dado que su ambiente social cultural está en plena decadencia, y más si lo planteamos en el caso de Robin Carter, que era un boxeador negro en el Estados Unidos, en uno de los Estados Unidos más agresivos y más intolerantes respecto a temas raciales y sociales, que al final encarcelan a este hombre inocente por una serie de rencores personales y de prejuicios por parte del oficial, del policía, ¿no? Me ha parecido muy interesante este concepto que has planteado antes del héroe como esta figura autónoma de algún modo que es capaz de desenvolverse en esta travesía que es la cárcel, porque además me parece muy interesante que la mayoría de estas películas, si no todas, se plantean como un viaje de entrar a salir o de entrar hasta que ocurre algo, ya sea también una condena a muerte, a la silla eléctrica, etcétera. Pero siempre existe este concepto del viaje, que al fin y al cabo no deja de ser una recreación de una de las historias más repetidas en la tradición literaria, que es Ulises, ¿no? Volviendo a casa, y Ulises frente a las adversidades. Pero este Ulises no ha sido un héroe de guerra, este Ulises ha sido un condenado de los hombres, no ha sido alguien que injustamente lo haya sido, pero
se encuentra frente a un gran número de adversidades impuestas por, en el caso de Robin Carter, por el hombre blanco, en el caso de Leonera, por una injusticia, una traición que se comete como una especie de semicomplot en contra de nuestra protagonista. En El Cabo del Miedo de Scorsese, esta traición se lleva a cabo por parte del propio abogado y no sé, me parece interesante, no estoy intentando hacer ningún tipo de afirmaciones, simplemente me parece interesante el plantear este viaje del héroe como un viaje de una inversión del viaje del héroe hacia un viaje del antihéroe, de una lucha contra los hombres casi. No sé qué te parecerá esto, Guillermo. Pues me parece que el tema del racismo, que evidentemente es principal en la película de Huracán Carter, es fundamental a la hora de entender este tipo de cine en Estados Unidos. Lo primero, creo que este género tiene una cara B, que sería el género judicial, y de hecho son muy particulares, tanto el sistema judicial, y no nos vamos a centrar solo en el mundo estadounidense, pero son muy distintos al mundo europeo, por citar uno, el sistema penal y el judicial estadounidense. Y entonces, tanto las películas de juicios como las películas de cárceles son bastante más espectaculares ya en la propia realidad que, o sea, tú ves una recreación de un juicio estadounidense, ¿no? De esto que hay en tantos programas, y es bastante más espectacular que un juicio en España, por ejemplo. Y el propio sistema carcelario allí tiene pues bandas y otro tipo de cosas que en España existirán, pero no hay esa cantidad de muertos en prisión, de tráfico dentro de la propia prisión, etcétera. Creo que también es fundamental la idea de que el protagonista sea inocente, o al menos que si está en la cárcel haya entrado muy joven por alguna tontería, es decir, porque tiene que ser bueno, entre comillas, para que el espectador se ponga de su lado. Y me parece interesante esa comparación, porque tú en tu lista, yo me he centrado más en el tema norteamericano, porque bueno, es el tipo de cine que más me gusta, pero tú en tu lista planteas también la película de Audiard, que al final ofrece un contraste muy interesante, ¿no? ¿Cuál sería un poco ese contraste? ¿O cómo sería ese mundo que refleja el cine de Audiard, la cárcel, ¿no? Digamos. Bueno, pues la película de Odia, desde luego que tiene una perspectiva bastante social, trata conflictos sociales de raíz desde el principio, ¿no? Él es un joven de origen magrebí, como ya he dicho antes, semidesconocido su origen, no se sabe muy bien, porque él parece que ha estado en un orfanato, que se ha criado toda su vida bajo el brazo de la ley, por así decirlo, ¿no? Y, y bueno, él entra en prisión y se encuentra con casi siendo un joven de 18 años, ¿no? Y se encuentra casi con su universidad, lo que le convertirá en un criminal de primera. Creo que la perspectiva es diferente a los Estados Unidos porque realmente este tema trata más una serie de conflictos que son muy tangibles en Europa, como esta convivencia entre los árabes, los italianos, los propiamente franceses. Y de algún modo esta película tiene algo que es incapaz de hacer cualquier producto cinematográfico norteamericano y es establecer una sutileza poética que a ver, tampoco quiero sonar repipi, ¿no? Porque este no es mi intención, pero tiene un concepto de descubrimiento personal, de ligamento del sujeto a su entorno social que el cine norteamericano simplemente no tiene, porque lo trata desde un punto de vista bastante diferente. Para empezar, este protagonista se hace a sí mismo a través de integrarse en los grupos sociales, ¿no? De sobrevivir a través de ser un camaleón respecto a los otros, pero partiendo siempre de lo comunitario, ¿no? De que él crece a través de los otros, aprovecha quizás a través de los otros, pero el cine norteamericano de prisiones siempre tienen un personaje, un sujeto muy individual, una persona que lucha por su propio pie contra la ley, que si eso recibe ayuda, pero como un auxiliar, ¿no? No como una integración de él mismo en un
plano mayor. Y no sé, me parece que eso está bastante claro. Igual que ocurre también en la película de Leonera, de Pablo Trapero, que ella mantiene una relación muy sólida con los demás presos hasta el punto en el que la ayudan a desembocar, eh, a realizar este plan que ya tiene, que no voy a profundizar porque tampoco quiero hacer un spoiler, pero le ayudan los demás personajes de la trama y establece una relación mucho más sólida que no sé qué te parecerá a ti, Guillermo, pero creo que en el cine norteamericano es más difícil de identificar este principio. Bueno, me parece, vamos, completamente de acuerdo. Y yo en este caso la comparación la he establecido con dos películas anteriores, que son Un condenado a muerte se ha escapado y La leyenda del indomable, que para mí quizás sean además mis dos películas favoritas del género. Un condenado a muerte se ha escapado para mí es la que establece, que también es francesa, es de Robert Bresson del año 56 y para mí también establece un poco lo que es el canon del género. Bueno, sin duda es la obra maestra del director. Es una película muy deudora de otra película que es semicarcelaria, que es La pasión de Juana de Arco de Dreyer, y eso se nota mucho en el uso del primer plano que hace Bresson, muy similar al que hace Dreyer en su película, y que además es una película también muy sobria y muy depurada, y que al final lo que es una película espiritual, y esto se repite en varias películas del género, la propia Huracán Carter, hay desde una perspectiva musulmana, en este caso desde una perspectiva católica, que por cierto también ahí se nota mucho la diferencia, ¿no? Del el concepto protestante de individuo y el concepto católico de individuo, el protestante en el cine estadounidense y el católico en el cine europeo, ¿no? Y en esta película transcurre 10 años antes de su realización, es decir, durante la ocupación alemana de la Francia, en la Francia de Vichy, y es también un hombre que es de la resistencia, que es encarcelado. De hecho, la película empieza con un intento de fuga y acaba con una fuga que es ejecutada. Y toda la película lo que nos muestra es la resistencia de este hombre. Es una película prácticamente centrada en la vida de este hombre, que es un caso real. Se llamaba André de Vigny, es un hombre que ocurrió en realidad, escribió un libro autobiográfico y de hecho buena parte de la película tiene una voz en off sobre las imágenes. Ya digo que es una película muy depurada, podría ser cine de autor, un poco como la semana pasada hablamos de los 400 golpes de Truffaut en ese sentido. Es una de las películas que mejor usa la música, por ejemplo, la Misa en Do menor de Mozart. De hecho, yo creo que el uso de Mozart que se hace posteriormente en la película Cadena Perpetua es un homenaje a esta película. Y, pues, por ejemplo, comparte prisión con varios sacerdotes, este hombre de la resistencia, y tienen ahí una serie de diálogos religiosos en el patio común y demás. Y bueno, es una película muy espiritual, yo creo. Es una película puramente religiosa, prácticamente dostoyevskiana. El propio Dostoyevski estuvo en la cárcel y que un poco su equivalente para mí en cine norteamericano sería La leyenda del indomable, que también es una película puramente religiosa. ¿No? Paul Newman al final, pues yo qué sé, después de la famosa escena en la que Paul Newman se come varios huevos duros, tal y como aparece, hay una escena que es Paul Newman crucificado prácticamente, aparte de que tiene todo un componente de reto a Dios, etcétera, y yo creo que es muy importante, porque para mí una de las características fundamentales de este género es que es un cine sobre esperanza, yo diría, el cine carcelario. ¿Por qué? Porque el que está en la cárcel tiene que tener siempre una razón para salir, ya sea una razón, pues su familia, ¿no? Muchos de ellos siempre se quieren escapar o quieren salir por ver a su familia, otros, como el propio Huracán Carter, por limpiar su nombre de la mácula con la que se le ha ensuciado, y luego creo que está latendo en estos dos conceptos lo que late, lo que subyace, el subtexto es al final espiritual. Es decir, un nihilista que entra en la cárcel, igual que un nihilista que se pierde en el bosque, realmente no sé hasta qué punto tendría intención de salir. O sea, quizás si un nihilista se perdiera en un bosque, lo que haría sería esperar la noche a quedarse sentado y morir congelado. Pero realmente alguien que cree que no, que cree que tiene un sentido, que cree que tiene que salir del bosque, cree que tiene que salir de la cárcel, es porque tiene esa idea espiritual de que no, de que mi estancia aquí tiene un sentido. Entonces, darle un sentido y tener una esperanza en salir creo que es otra de las características fundamentales del género y que precisamente lo que nos permite es comparar la idea de religión católica de no. Yo soy parte de una comunidad y la idea de religión puritana, que es no, yo soy un individuo, lo que tengo que hacer es conseguir mi propio bienestar, me tengo que fugar. O sea, digamos que sería
esa contraposición de elementos, ¿no? Digamos, que no sea a ti todo esto que te evoca, ¿no? Pues está claro que es un poco a lo que me refería en cierto sentido. Es simplemente una profundización en un marco un poco más sociocultural y religioso. Es la Europa católica contrasta bastante con este principio protestante del individuo que, que se redime a sí mismo, por así decirlo, ¿no? Y que además este propio concepto de los norteamericanos de que casi la privación de la libertad individual es lo más temeroso que se puede, el acto más temeroso que se puede realizar sobre un ser humano, es una cosa que en cierto sentido aquí en Europa puede tomar unos matices diferentes. Y digo en cierto sentido porque está claro que hay temáticas universales con el tema de la cárcel y que como concepto es universal. Tampoco hay una diferencia muy radical entre una cárcel norteamericana y una cárcel europea en el sentido de cómo se organiza esto, ¿no? De que al final es un centro de internamiento social. Y, y luego, el, por profundizar un poco lo que has dicho, que me parece muy interesante, lo has explicado a través de la metáfora del nihilista y todo esto, de la fe, de un cine de la esperanza, y has mencionado la película de Bresson. Yo quería mencionar, que se me acaba de ocurrir, esta película de Jean-Pierre Melville, de El ejército de las sombras, que es una película que además transcurre también durante la invasión nazi, nacionalsocialista en Francia, y, y tiene una riqueza súper grande en cuanto al tema que estabas tratando, de la esperanza, de cómo nuestro protagonista está constantemente perseguido por los nazis, porque él, no lo recuerdo bien, si era judío o socialista, pero Yo no la he visto, pero solo como dato, es que de hecho Melville fue la ayudante de dirección, si no me equivoco, de Bresson, tanto en Un condenado a muerte se ha escapado como en Pickpocket. sí, cierto, en Pickpocket sí lo... Bueno, Pickpocket además es una adaptación, ¿no? De una adaptación libre de Crimen y Castigo, creo. Sí, 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 totalmente. claro. Bueno, que al fin y al cabo también es un poco este concepto de la criminalidad, lo legal, hasta dónde se puede superar. Podemos entrar ahora ahí, pero el Ejército de las Sombras es una película muy rica porque hay en un punto en el que el personaje pierde completamente la esperanza de mantenerse en vida, de seguir luchando y bueno, y gracias a los demás, gracias al otro, es que se consigue salvar su destino, ¿no? Pero este personaje está entre la espada y la pared y ya casi abandona la esperanza de algo, de seguir adelante. Su oscuridad es total y su voluntad tan poca que, que tira la toalla. Pero no sé, es muy interesante lo que has planteado. No me quiero Claro, explayar más tampoco para no dar esa spoiler. contraposición entre la idea de la voluntad de poder nietzscheana, es decir, también puede darse ese, lo que pasa es que yo creo que ha tenido menos manifestación cinematográfica esa idea de no, el que tiene que salir por voluntad, pero parece que no, que tiene que haber algo, o sea, que digamos que es un buen género para plantear. Primero, yo creo que es fundamental que la cárcel sea un lugar horrible, es decir, si es una cárcel como la de España, que tienes ahí televisión y tal, igual te quieres quedar. No, la cárcel tiene que ser un lugar horrible. Luego, además, se crea una especie de microcosmos. O sea, es siempre, por ejemplo, eso lo hace muy bien Cadena Perpetua, también con una voz en off, ¿no? Que también es un elemento cogido de Un condenado a muerte se ha escapado. Que esa voz en off lo que nos presenta es un mundo, también un poco a la manera Scorsese, ¿no? Uno de los nuestros. O sea, esa presentación de un mundo, de un microcosmos, de cómo funciona y darle un sentido. O sea, darle un sentido a ese mundo, a esa vida en prisión. Por ejemplo, en esta película, Cadena Perpetua, que la menciono porque hay mucha gente que la llega a considerar hasta la mejor película de la historia del cine, en algunos rankings está de las primeras. Yo no lo entiendo, a mí me gusta, pero tampoco me parece para tanto. Bueno, pues esta película, por ejemplo, él habla mucho, el protagonista, que está acusado de matar a su mujer, etcétera, de Guanajuato, ¿no? El tío constantemente habla de Guanajuato, que es un poco la esperanza de este hombre, es huir ahí, irse a Guanajuato, o sea, tienes que tener una esperanza, que al final es un paraíso. Entonces, aunque no sea una película religiosa, sí que late un sentimiento religioso. Luego, es un género que ha sido tratado bastante en el cine clásico y que además tiene una particularidad, que es que ya en el cine clásico se trata la cárcel de mujeres.
Normalmente pensamos que no, que esto solo va de cine de cárceles masculinas y tal. Y de cine clásico he encontrado Yo soy un fugitivo, que es del año 32, Sin remisión, que es del año 50, Fuerza bruta, que es del 47, y Quiero vivir, que es del 68. Y tanto Sin remisión tuvo una nominación al Oscar por Eleanor Parker, su protagonista, y Quiero vivir, que es una película enteramente de cárcel de mujeres, significó el premio Oscar para su actriz principal, que es Susan Hayran. O sea que al final pensamos que no, que esto es, que bueno, que Orange is the New Black es la serie que un poco introduce el mundo femenino, y ya en el año 68 se le da un Oscar a una actriz por protagonizar una película de cárceles, ¿no? Y es verdad que las series sí que lo han tocado mucho, ¿no? Porque, por ejemplo, Prison Break, la famosa serie del hermano que se tatúa a la cárcel, la propia Orange is the New Black, y luego últimamente Oz, por un lado, y luego por otro una que yo sí recomiendo, que es The Night Of, que es de Richard Price, guionista de The Wire, y que trata también lateralmente el mundo de la cárcel. Porque otra característica del género es que hay películas que no son puramente de cárcel, pero una parte de la película sí transcurre en la cárcel, ¿no? Como por ejemplo El Pico 2 o una que tú has citado, que es El Silencio de los Corderos, que sí que me interesa ver cómo en El Silencio de los Corderos y en otras películas aparece la cárcel, aunque sea solo en una parte de la película, ¿no? Sí. Bueno, a mí me interesa mencionar también primero, respecto a lo que has dicho de que hay diferencias entre cárceles, ¿no? Y me parece curioso la mención, por ejemplo, de Goodfellas, de uno de los nuestros, que la escena de la cárcel es casi irrisoria, ¿no? No te puedes creer que esta gente realmente esté, esté en una cárcel, ¿no? Porque están cenando langosta y se están haciendo ahí un festín de comida, una bacanal casi. Y es de broma, ¿no? Y también en este sentido, para agregar una serie a tu lista, Narcos, la famosa y aclamada serie de Netflix. Pablo Escobar principalmente se construye una cárcel a sí mismo y es una mansión en medio de la selva, ¿no? El tío tiene un control absoluto y se ha construido una cárcel. Y no sé, me parece también interesante como concepto. Bueno, es que Scorsese lo ha tratado en unas cuantas películas, el tema carcelario, porque efectivamente sale uno de los nuestros, también está de refilón en Toro Salvaje, que está la famosa escena en la que el tío se pone a golpear las paredes, ¿no? Con ese claro oscuro tan maravilloso. Está en El Lobo de Wall Street, que el protagonista también pasa a la cárcel una temporada y se dedica a jugar al tenis. Y luego está en dos películas de las que queríamos hablar. Una la has mencionado tú, que es El Cabo del Terror, y la otra es Shutter Island, que son dos películas interesantes porque, como hablábamos antes fuera de cámara, son dos películas de terror, digamos, y que son quizás las dos únicas películas de terror ambientadas en el tema carcelario, cuando el terror es precisamente, yo creo que un género que encaja muy bien por las características que hemos dado dentro de este mundo carcelario, ¿no? Llama la atención que se hayan hecho tan, bueno, solo estas dos películas que conozcamos de terror en el mundo de la cárcel. Pero antes me llamabas la atención fuera de cámara sobre llamabas la atención sobre un hecho muy curioso, que es primero lo desapercibida que ha pasado El Cabo del Terror, que es verdad que es un remake de una gran película, El Cabo del Miedo, y esto es difícil, pero que tú le dabas importancia, bueno, también se han infiltrados, por cierto, la cárcel, y tú le das importancia al valor alegórico de la película, ¿no? Del Cabo del Terror. No sé qué nos puedes decir sobre esta idea de toda la simbología brevemente que tú que veas en esta película, ¿no? Incluido esa parte que ocurre en la cárcel casi de refilón al principio. Claro, pues mira, yo creo que el terror es un género perfecto para hacer un juego simbólico constante, ¿no? Y para crear una serie de figuras que al final son alegorías a temas que tratan conflictos de la condición humana o incluso temáticas sociales en muchos casos, ¿no? Para acceder a públicos mayores y tal. Hablábamos antes justamente de cómo la figura del vampiro se ha utilizado mucho para crear alegorías de tratar películas a través del vampiro con un trasfondo del SIDA, ¿no? De que sea el conflicto principal. Pues de la misma manera yo creo que
El Cabo del Terror es quizás el mayor éxito de Scorsese tratando el tema del conflicto religioso, que es un tema que él ha tratado en muchas películas de forma explícita, tanto La Pasión de Cristo, el Silencio, y que de algún modo a mí esas películas se me quedan un poco cortas y me parecen cuasi propagandísticas, ¿no? Pero esta película es realmente rica porque plantea una serie de cuestiones clave, que son la justicia, la verdad, el miedo, la superioridad y Dios. Y al fin y al cabo, todo esto nace a raíz de una injusticia cometida que más allá de ser una injusticia concreta y de tratar un caso en particular con todos sus detalles, es la injusticia del hombre por el hombre, de la maldad, del quién es un hombre para juzgar a otro hombre. ¿Existe alguien encima de nosotros? ¿Puedo yo superarme a mí mismo? Y todos estos temas están brillantemente tratados en esta película, en mi opinión. Quizás un profundo éxito de su filmografía muy oculto, en el que lo que tú sientes como espectador de primera fila en su primer visionado es puramente miedo. Es un tío que está loco encontrando al abogado que le ha metido 14 años en la cárcel por no sacar a colación en el juicio una serie de documentos que le podrían haber evitado la condena. Pero el tío ha cometido una violación a una niña de 16 años. También hay que tener en cuenta el debate interno que mantiene el abogado con esto y por lo que decide no llevar a cabo la apelación y el crimen cometido por este tío. Pero fuera de eso encontramos una serie de temáticas tan fuertes, una serie de conflictos de la condición humana tan poderosos que, que me parece que es quizás una de las mejores películas del director y me parece que vale la pena echarle un vistazo. Porque además esa película es de estas que trata el tema de la cárcel, ya decíamos, sin ser una película puramente carcelaria, ¿no? Y que además ahí toca un poco el género con el tema de la locura, que también comentábamos fuera de cámara, es decir, con las películas que transcurren en prisiones, que son psiquiátricos. Por ejemplo, Alguien voló sobre el nido del cuco, podría ser una película carcelaria en un psiquiátrico. Luego, Misery o El Resplandor, que están basadas en novelas de Stephen King. También podríamos citar La Milla Verde, antes hemos citado Cadena Perpetua, que son todo novelas de Stephen King. Pero Misery y El Resplandor son películas que no son carcelarias y, sin embargo, convierten un espacio doméstico en una cárcel, por unas razones u otras. O también La Naranja Mecánica. O sea, Naranja Mecánica no es una película de cárceles, pero hay una parte que él pasa en un psiquiátrico y que también es determinante. Bueno, luego, hablando del tema de la esperanza, de las alegorías y tal, La fuga de Alcatraz, película protagonizada por Burt Lancaster, también hace una alegoría, porque al final él a lo que se dedica en la cárcel es a cuidar pájaros, que es algo que luego también se repetirá, este tema de cuidar un animal en la cárcel, tanto en Cadena Perpetua como en La Milla Verde. Luego, ¿no? Que al final también es símbolo de la vida. Luego esta idea del héroe que tiene que salir del laberinto, ¿no? Un poco como Teseo, estaría también en La fuga de Alcatraz, la película de Don Siegel, protagonizada por Clint Eastwood. Luego, por ejemplo, a mí una de las que más me gusta a nivel de condiciones duras en la prisión es La colina de los hombres perdidos, en inglés se llama simplemente La colina, de Sidney Lumet, que además es un director que se ha caracterizado por hacer grandes películas de género carcelario. Bueno, es un gran director, ¿no? Pero ha hecho una película buena de cine carcelario, que es esta, La colina, y ha hecho una gran película de cine judicial, que es 12 hombres sin piedad, ¿no? Luego, la idea del protagonista inocente, una de las que más impacta es El expreso de medianoche, no porque el protagonista sea inocente, sino porque por una tontería las pasa muy mal. Y luego, pues lo que comentábamos antes del tema político, de las reivindicaciones, estarían En el nombre del padre, estaría La vida de David Gale o Pena de muerte, que son dos películas que manifiestan todo el problema con el corredor de la muerte y con la pena de muerte en Estados Unidos. Y luego yo incluiría un subgénero que es las películas de acción dentro de cárceles.
Estaría, por ejemplo, El Golpe, la famosa película de Steve McQueen, Dead Race, que a mí es una película que me gusta, con Jason Statham, Un ciudadano ejemplar, con Gerald Butler, o Prisionero 99, que para mí es una obra maestra de Craig Zahler, con Vincent Vaughn. Y aquí te pregunto por esto que he comentado antes de la locura, con un autor que creo que tú has leído, tanto su libro, me comentabas, Historia de la locura, como Vigilar y castigar, que de alguna forma tratan esto, que es Michel Foucault. ¿Qué nos puedes decir, aunque sea brevemente, de este pensador? Bueno, yo creo que su perspectiva respecto al tema de la prisión es genera un aporte realmente importante en el, en la crítica, en la filosofía contemporánea, ¿no? En la filosofía, él era un multidisciplinar de algún modo, influyó en el pensamiento occidental, ¿no? En la posibilidad de comprender el mundo de la manera en la que lo hacemos. Eh, Sin duda, el concepto de locura, tal y como lo trata Foucault, desde una perspectiva arqueológica del saber, ¿no? Desde diseccionar histórica, antropológicamente y socialmente, este concepto de la locura nos lleva a plantear una serie de divisiones muy claras en cómo se desarrolla este concepto a lo largo de la historia y cómo en su último estadio de desarrollo, que es el que perdura hasta nuestros días, se da en el crecimiento del positivismo científico, principalmente en Francia, donde se crean los primeros centros psiquiátricos y donde socialmente se empieza a establecer una distinción muy clara entre lo que es un loco, una persona fuera de lo normal, de los límites de la normalidad, y lo que es una persona sana y cuerda. Es el mismo momento en el que empiezan a desarrollarse también toda una serie de categorizaciones sexuales, de categorizaciones raciales y de todo este crecimiento del positivismo científico tal y como podemos encontrar figuras en la historia de la literatura, de la ciencia y de la filosofía. Comte, digamos, como uno de los grandes autores positivistas. El, ¿Por qué es interesante mencionar esto? En la película de Shutter Island, de algún modo, trata este tema, pero en mi opinión tampoco lo trata desde una perspectiva muy realista. Para su intención no es generar un discurso social a través del cual podemos analizar las condiciones de un loco en un centro de internamiento. De hecho, es esto, juega más en torno al tema de la confusión de la realidad y es una película casi, en mi opinión, más de autoexploración y más cercana a esta corriente religiosa y filosófica de Scorsese que a nivel de crítica social o de retrato social, como podrían ser otras películas, en efecto, de Martin Scorsese. Pero otro tema interesante es el planteamiento que hace Foucault respecto a las prácticas del poder, de cómo hay un momento también histórico en el siglo XX en el que damos un giro desde la tanatopolítica, la política, la serie de dinámicas que toma el poder para controlar a la sociedad a través del miedo a la muerte, al cambio hacia la biopolítica, que consiste más en un propio juez interno, que es el que te condiciona para tener miedo de la ley y el que él funciona como una serie de lo que podrían ser normativas como autocensura. Es muy interesante esto si analizamos el cine de prisiones, porque en cierto sentido aquel cine que es más social nos puede mostrar cómo todavía esta prisión puede significar un miedo total a la norma esta impuesta. Es una cosa casi como esta autocensura es algo que tienes, pero una vez tan pillado, ¿qué significa? Que te vas a convertir en un gran delincuente porque te han privado de lo más valioso que tenías, que era ese miedo, ¿no? Esa negación hacia la delincuencia, como se puede observar en un profeta, un joven inocente que no se sabe si ha cometido un delito o cuán grave es el delito, que le meten en la cárcel durante 5 años y se convierte casi en el capo de Marsella, ¿no?
porque quizás ha perdido ese terror inicial hacia la ley, esa autocensura que todos tenemos internamente respecto a, por ejemplo, el tema de la prisión. Es terrorífico el imaginarte a ti mismo en la cárcel, ¿no? Y toda esta promesa maldita y oscura que te pueden llegar a proporcionar el sistema judicial de que si tú entras en la cárcel no vas a volver a tener un trabajo normal en tu vida, ¿no? Bueno, para no irme mucho el tema, la película de Leonera también me parece que trata de una forma muy brillante el tema de lo que supone una mujer en la cárcel y cómo toda una serie de trámites, de juicios un poco oscuros pueden cambiar radicalmente la vida de una persona y cómo esta separación entre el prisionero y la persona normal es radical hasta el punto en el que son dos vidas paralelas. Bueno. Sí, porque además también hablábamos antes de la idea de panóptico, ¿no? Que retoma Foucault y que es de Bentham, ¿no? Y que un poco nos daría también pie a introducir cómo se ha tratado este tema en literatura, ¿no? Porque antes hemos citado a Dostoyevsky, él mismo estuvo en una cárcel esperando a ser fusilado, de hecho, le perdonaron la vida justo cuando ya estaba listo para ser fusilado. Es una circunstancia que luego se repetiría, por ejemplo, en André Malraux, aunque bueno, siendo André Malraux no te lo puedes creer del todo, y que salen varias novelas, especialmente en Crimen y Castigo, en cuya parte final hay una parte que transcurre en la cárcel, ¿no? Aparte de esto estaría El Conde de Montecristo, del que hay varias adaptaciones cinematográficas y que tiene también una parte esencial de la película que transcurre en la cárcel de un hombre acusado injustamente y que decide vengarse estando en la cárcel y que allí consigue escaparse tras tocar su suerte, volverse un hombre de fortuna, se cultiva también, etcétera. Luego estarían Los Miserables, que al principio de la novela, también adaptada en numerosas ocasiones, tanto musical como no musical, al cine, también tiene una parte que transcurre en prisión y también es por un hombre que lo único que ha hecho es robar un mendrugo de pan, aunque luego se haya demostrado que en aquella época no mandaban a nadie a la cárcel y mucho menos a 20 años como está Jean Valjean por robar un mendrugo de pan, pero bueno, independientemente en la novela sí es así. O también Oliver Twist, que no está estrictamente en una cárcel, pero que al final, bueno, sí que es un niño que se fuga de una especie de, bueno, de una especie, no, de un orfanato, se acaba escapando. Ya en filosofía, por ejemplo, Boecio escribió precisamente El condenado a muerte, escribió La consolación de la filosofía, un libro también alegórico en la que él va hablando de la filosofía para consolarse de su pena de muerte, que es injusta. O, por ejemplo, La balada de la cárcel de Reading, que es un libro muy breve de Oscar Wilde, que escribió él también estando en la cárcel, solo que, bueno, su libro es sobre un condenado a muerte y él la escribió cuando fue acusado de homosexualidad y fue preso por ello. Yo, por ejemplo, así en novelas recientes, La frontera de Don Winslow tiene una parte que transcurre no es exactamente en una cárcel, pero sí en un centro de menores donde se mete a los mexicanos que tratan de cruzar la frontera y también es interesante. O incluso podríamos considerar el relato de Borges, los dos cuentos, los dos reyes y los dos laberintos, lo podríamos considerar también cine carcelario. Y luego, por supuesto, pues tengo aquí la que seguramente sea la gran obra sobre cárceles en literatura, que es El archipiélago Gulag, los tres tomos de Alexander Solzhenitsyn, y donde Solzhenitsyn, que él mismo estuvo en un Gulag, por escribir en contra de una carta en contra de Stalin, al salir, o sea, bueno, en el tiempo que él estuvo en la cárcel, lo que hace es una obra impresionante, esos 3 volúmenes, el más famoso es el primero, que es el que se popularizó en España, y lo que hace es, bueno, una de las que para mí es las obras fundamentales del siglo XX, pues narrar la experiencia de una gran cantidad de presos. Hay muchos libros sobre la materia, pero seguramente este sea el mejor, y lo que hace es contar la vida de una gran cantidad de presos, de cómo estuvieron allí, de por qué les condenaron, y de hecho él mismo tuvo que memorizar en buena medida el libro porque evidentemente no pudo escribirlo en la cárcel, ¿no? Y la dedicatoria al libro es una petición de perdón a todas las historias de las que no se acordó o todas las historias que no pudo relatar, y ya se ve que son 3 tomos voluminosos y que se podría contrastar bien con una película de Pasolini, que no es estrictamente carcelaria, que es Saló o los 120 días en Sodoma, que en definitiva también es una cárcel, ¿no? De los nazis en el régimen fascista que establecieron en Saló durante 120 días. Y luego además creo que también hay otro género que quizás tampoco sea estrictamente carcelario, que está relacionado, que es el de los correccionales o los orfanatos,
y cómo luego eso trastoca la vida de la gente que ha estado allí, ¿no? Por ejemplo, Sleepers, una película absolutamente recomendable, protagonizada por Brad Pitt, de unos niños que por una gamberrada acaban en un correccional y allí son violados, ¿no? Y luego cómo eso les afecta para toda la vida, ¿no? Me parece una gran película. Pero en definitiva es un género que permite muchísimas conexiones con otros géneros y muchísimas formas de abordarlo, ¿no? No sé qué más puedes añadir sobre las películas que tienes, sobre las que no, alguna que quieras mencionar, que no has mencionado. Bueno, sí, desde luego me interesaba mencionar un poco, para seguir la línea de tu discurso, el hecho de que desde esta nueva óptica crítica que propone Foucault en Vigilar y Castigar, que bueno, es un libro mucho más dedicado hacia el concepto de la prisión como tal, ¿no? Como suceso, como objeto de análisis histórico, pero que a la vez establece algo que a través del desarrollo de la época moderna, condiciona hasta nuestros días de una forma radical, y es esta diferencia entre el humano normal, el ser humano normal, y aquel que no encaja dentro de la normalidad y que necesitamos apartarlo de manera radical hasta el punto en el que, esto no es vocabulario Foucaultiano, pero deshumanizarlo, ¿no? Hasta el punto en el que lo deshumanizas para volver a integrarlo en esta humanización relativa. Y a mí me interesaría ahora mismo plantear una cuestión a todos aquellos espectadores, y no es muy compleja tampoco, es simplemente creo que una cuestión muy abierta y que puede llevar a grandes reflexiones, y es un poco en esta estela de pensamiento el hecho de que si ¿creéis que existen alternativas a la cárcel como concepto para moldear una moral o una ética social que nos permita a todos vivir en un estado de relajación de alguna manera? Porque está claro que si nos enfrentamos personalmente a la idea de qué harías con un violador que ha violado a 15 mujeres, pues nadie le quiere tener en la calle, ¿no? Al menos en nuestro mundo, pero si nos planteamos a lo mejor una metodología distinta, y tampoco quiere decir de aquí a 20 años, sino en una perspectiva de futuro muy amplia o algo, pues me gustaría que dejaseis las opiniones en los comentarios, y podría ser de gran valor para comprender vuestras opiniones al respecto. Y al final, tened en cuenta que esto es una discusión que gira en torno al ser humano más que en torno a una dinámica concreta, y por eso mi compañero Guillermo decía que el género eh, es un género que puede englobar todos los géneros, ¿no? Porque al fin y al cabo yo creo que es un tema que se puede tratar desde muchas perspectivas diferentes, porque al final recae el interés en la propia condición humana. Y le paso la palabra a Guillermo después de recomendar que veáis la película Leonera de Pablo Trapero. Si tenéis que ver alguna película de las que yo os he recomendado, tenéis que ver esa. Es simplemente magistral, una obra de arte. Yo no la he visto, yo me la tengo que apuntar porque yo mismo no la he visto. Bueno, muy buena idea que deje los comentarios sobre el tema. Y si te parece, nos introducimos en algunas cuestiones de actualidad, ¿no? Porque ahí has comentado cosas clave, como por ejemplo, con la que yo estoy muy de acuerdo, esta idea de que, bueno, al final el tipo de cárcel que tengas y de concepción de la cárcel que tengas, incluso la misma existencia de la cárcel que tienes, ya habla de cómo una sociedad percibe al ser humano, ¿no? Es decir, tenemos cárceles porque sabemos que el ser humano es malvado o tiene esa capacidad de crear, de generar un mal y de perturbar la sociedad, y por lo tanto tienes que tener un lugar donde se les aparte, ¿no? Aquí en España hace poco, y quizás sea interesante ver hasta la influencia que ha podido tener el cine en que de pronto ahora tengamos prisión permanente revisable, ¿no? Que es una especie de cadena perpetua que tenemos en España y que antes no teníamos, precisamente por ser un país católico, con el fundamento del ser humano como que se puede redimir, que puede cambiar. Eso era de los países católicos y por eso no había cadena perpetua, y que sin embargo en Estados Unidos, como son protestantes, no tienen esta concepción, ¿no? Y por eso sí que tienen cadena perpetua y hasta pena de muerte, con toda la controversia que tiene este tema. Y de hecho buena parte del cine que se ha hecho, antes he citado la vida de David Gale,
o Pena de Muerte, Dead Man Walking, que son películas precisamente sobre este tema, ¿no? Sobre la pena de muerte. La propia película de Clint Eastwood, no recuerdo su título, sobre la pena de muerte, que la hace de abogado, etcétera. Y también lo hemos visto en la inclusión de juicios con jurado, es decir, España normalmente no tiene juicios con jurado y de pronto en casos muy mediáticos sí, ¿no? Que también es algo curioso y habría que ver hasta dónde ha influido el cine, ¿no? Luego en ciertos países nórdicos se está poniendo digamos, experimentando con otro tipo de cárceles donde los prisioneros pueden salir de la cárcel si quieren. Entonces de lo que se trata es de hacer que no quieran salir. Primero porque entiendan que están allí para reformarse, no para estar excluidos, sino para reformarse. Y entonces se les tiene, ya no solo estudiando, que es otro de los tópicos de la cárcel, ¿no? Sacarte tus estudios que no pudiste antes por venir de unos procedencias bajas, sino que se dedican a hacer ciertos trabajos, y entonces prácticamente están como en una estancia de rehabilitación, como un alcohólico, un drogadicto, y realmente ese concepto estaría bien que se exportara, ¿no? A otros países, esa idea de, bueno, de que el preso no es un ser malvado por naturaleza, sino alguien que se puede rehabilitar, ¿no? Por seguir hablando de temas de actualidad, habría que hablar de Guantánamo, que es un poco lo más parecido a un gulag que podemos tener hoy en día. Las prisiones famosas en Tailandia, ¿no? Mucha gente, como antes hemos citado, El Expreso de Medianoche, aunque esa película transcurre en Turquía, que por llevar droga o por lo que sea, acaban allí presos casi de por vida en unas condiciones infrahumanas. Con el corredor de la muerte, precisamente han sido famosos dos casos de españoles, uno Juan José Martínez y otro más famoso y del que se ha hecho también una miniserie en Movistar, Pablo Ibar. Luego en España hemos tenido cárceles muy duras durante el franquismo, ¿no? Y ya no solo los campos de concentración, sino la cárcel de Carabanchel o la Modelo, ¿no? Y de nuevo habría que citar El Pico y ver ahí la escena de muerte a navajazos, un tema que has tratado tú antes, Hugo, y que si quieres ahora te pregunto por él. Bueno, veas ver cuál es. Y luego, aparte, un tema también del que hemos estado hablando para preparar el programa, que es el del sistema penitenciario en Estados Unidos, ¿no? Me decías, Hugo, que dedican más dinero al sistema penitenciario que al sistema educativo en Estados Unidos, ¿no? Y, pues, por ejemplo, como dato, que mientras que más o menos el 3% de la población mundial es estadounidense, tienen al 25% de los presos del mundo, ¿no? Que es una equivalencia bastante larga. Y que además de esos presos hay un gran número de ellos que son presos negros. Y que puede tener que ver con esta privatización del sistema que hace que las empresas que se dedican a gestionar las cárceles ganen más dinero en tanto haya más presos, ¿no? Y entonces es curioso que también que inflar las cárceles de presos tengan un gran número de presos negros, ¿no? Que pondría ese tema en un primer foco, el tema racial, ¿no? El otro tema sería el tema de la droga, que ahora te paso la pelota para que lo menciones, ¿no? Con todos los problemas con la heroína, con el SIDA que ha habido dentro y que mencionabas también antes fuera de cámara, ¿no? Eh, en definitiva, ¿no? Y luego por otro lado estaría el tema de la pena de muerte, ¿no? Esta idea de que, bueno, el Estado tiene la potestad como para matar a alguien, ¿no? Que también es bastante llamativo, y toda la cantidad de gente inocente que ha ido a parar a la cámara de gas o otro tipo a la inyección letal, a la silla eléctrica cuando la había, ¿no? Los Rosenberg, que fue un caso bastante famoso, hay una novela de hecho muy buena de Cooper sobre el tema, la hoguera pública. Los trabajos forzados, es decir, hay que tener en cuenta que en Estados Unidos los presos son mano de obra y que entonces son mano de obra gratis y en ese sentido también es rentable tener presos, ¿no? Pero bueno, ya termino, te paso la pelota, si te quieres centrar pues sobre todo en dos temas sobre los que me has llamado antes la atención has llamado la atención fuera del programa, antes que era el tema racial, el tema de la droga y el tema del SIDA, el tema sexual en el mundo de la cárcel, ¿no? Sí. Bueno, primero, respecto al tema racial, en Estados Unidos está claro que, por seguir un poco la línea de lo que estábamos comentando hasta ahora, la cultura protestante tiene bastante claro el hecho de que tú pertenezcas a un estrato social bajo y eso de algún modo condiciona mucho tu posicionamiento delante, y por seguir un poco esta maravillosa tradición semifeudal y horriblemente asesina que han tenido los norteamericanos, los peregrinos norteamericanos, los negros mantienen su estatus de los afroamericanos, mantienen el estatus de ser la capa social más baja de ese país, junto al resto de inmigrantes latinoamericanos, principalmente mexicanos, pero
es realmente demoledor comprender en claves sociohistóricas el suceso de que la mayoría de la población, la mayoría de los reclusos en los Estados Unidos de América sean afroamericanos y todo parte de un principio socioeconómico. Al fin y al cabo, contrasta mucho este análisis con aquel concepto tan individualista del do it by yourself, ¿no? Del hazlo por ti mismo norteamericano, que parece ser que todos aquellos presos tienen una responsabilidad individual, pero si es así, deberíamos de partir de una línea de pensamiento de que entonces la mayoría de los afroamericanos, por sus condiciones étnicas, porque no va a ser pura coincidencia a lo largo de la historia, es gente que tiene más tendencia hacia la criminalidad y el problema es que este concepto individualista entra mucho en conflicto con la realidad material que vive el país y es que la gente pobre está sumida en tales pozos de oscuridad que necesitan llevar a cabo actividades delincuentes o simplemente el propio hecho de que reciban menos educación eh, en sus grupos comunitarios condiciona el hecho de que vayan a tener una actividad criminal potencial mucho mayor que otros sectores de la población. Y no sé, y esto es uno de los conflictos abiertos y que creo que a día de hoy están siendo realmente eh, real y seriamente debatidos en el ambiente tanto académico como político, el hecho de que la población afroamericana es duramente castigada por tanto el sistema penitenciario como el educativo como el social. Y bueno, y si tenéis algo que agregar, a mí me interesa mucho el tema, igual que a mi compañero Guillermo, podríais darnos vuestra opinión. Respecto al tema de drogas y enfermedades, nada, no me quiero explayar mucho en este tema tampoco porque nos vamos de tiempo, pero el tema de las drogas y las enfermedades, yo lo estaba comentando a mi compañero Guillermo, como dato que yo había escuchado, que hubo ciertas cárceles como la Modelo durante los 80 que llegaron a tener un porcentaje de presos con el VIH de hasta el 95%, lo cual es estrepitoso. El motivo de esto era principalmente pues la heroína que compartían jeringuillas, debido a que obviamente el Estado español tampoco se iba a poner a repartir jeringuillas a los presos políticos, porque es una actividad ilegal dentro de un centro penitenciario donde tú cumples una condena por realizar actos ilegales, y esto habría una veda muy clara y muy, muy, muy creo que poco ética por parte de las autoridades, porque es básicamente vendarse los ojos frente a un conflicto latente que acaba con la vida de los presos. Y no sé, es simplemente un comentario, tampoco me quiero meter en materia social aquí porque creo que se nos va, pero me parecía muy interesante comentarlo. Sí, porque además los norteamericanos tienen esa idea del desecho social, ¿no? Que es también muy curioso. Aquí en España yo creo que es impensable. Que es esa idea de la gente que nace y que ya casi está destinada a ir a la cárcel, ¿no? Y hoy en día, por ejemplo, ya sabemos que en términos electorales se llama desecho al varón blanco, sureño, etcétera, etcétera, y también se llama desecho al negro que vive en el Bronx y tal. O sea, tiene esa concepción tan elitista del desecho y tan de un mundo liberal, ¿no? También haces muy bien en decir que dejen comentarios, porque por ejemplo el otro día, hablando de puritanismo, en un vídeo de reseña de libros, una espectadora nos decía que ella era argentina y que ella evidentemente se había criado en un ambiente, bueno, una religión protestante, y que entonces, claro, se preguntaba, bueno, y yo entonces sería puritana y tal. Y bueno, sí que puede parecer que nosotros vamos, tanto en el tema del puritanismo como en este tema de las cárceles y de la concepción del individuo y tal, a lo mejor muy en contra de los protestantes, pero es que yo creo que en ese sentido, y también lo comentabas antes fuera de cámara, ¿no? Lo que estudia Max Weber, que es la diferencia entre la ética protestante y la ética católica. Y realmente es que la ética protestante, que es la que hoy se está imponiendo en España, por ejemplo, y en otros países de tradición católica, es realmente monstruosa. Y eso se puede seguir, y tampoco quiero irme, como bien dices tú,
se puede ver muy bien en cómo se ha tratado a la gente mayor en los países protestantes y los países católicos durante la pandemia, ¿no? Es decir, que había países protestantes que directamente decían, bueno, yo antes de cerrar mis negocios prefiero que se mueran los ancianos, mientras que los países católicos desde el primer momento han puesto la vida por delante del negocio. Y eso es una diferencia religiosa fundamental y no se puede entender de otra forma. Y nosotros, evidentemente, como cultura católica, más allá de la confesión y de las creencias de cada uno, pero culturalmente es innegable, pues estamos preocupados porque de pronto se nos esté echando encima de una forma que difícilmente tiene solución toda la ética protestante del capitalismo, del neoliberalismo, etcétera, 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 ¿no? Claro, tampoco hay que confundir, yo creo, el que nosotros, aunque estemos planteando este marco de análisis, por así decirlo, por llamarlo de alguna manera, no quiere decir que nosotros estemos haciendo una alegoría hacia todos los valores del cristianismo católico, del protestantismo. Yo creo que la clave de análisis aquí es, de alguna manera, antropológica y social. Y la fe está ligada, obviamente, el ritual, la fe está muy ligada a todo el desarrollo social que pueda llegar a tener una sociedad, una cultura, pero de algún modo esto no es ninguna clase de propaganda religiosa ni de un principio absurdo de comparación entre protestantes y católicos. Es más, lo que ha derivado de estas culturas que podríamos llegar a decir milenarias, milenariamente son católicas y son protestantes y, bueno, milenariamente católicas, más bien, pero gracias a Dios pero que de algún modo estas culturas han creado con unos valores muy sólidos bajo el catolicismo, el protestantismo y después de una serie de cismas históricos. Entendemos que hay una diferencia clara entre ambas sociedades y en el tema de la prisión lo podemos observar. Yo diría que la gran diferencia así aparente y básica entre ambas culturas es el hecho de que los protestantes tienden mucho más hacia la individualización social que los católicos que intentan abordar los conflictos sociales desde la comunidad, que ahora mismo vivimos en una etapa de mayor confusión respecto a estos temas porque el rechazo de la religión es absoluto, por tanto, llevar a cabo una serie de análisis en estas claves es conflictivo desde una manera más divulgativa y el otro tema es que la cultura protestante está infestando hasta el último rincón de aquellos países que han sido tradicionalmente católicos a nivel cultural y que no están totalmente preparados, tanto por motivos económicos, porque el sur de Europa en específico es una región del continente que está bajo el dominio de los países protestantes de una forma económica y política y que toda esta influencia cultural puede ser muy nociva porque juega entre dos mundos y yo creo que ahora mismo podemos observarlo como España, Italia y Portugal son países muy afectados, mucho más, tanto por toda la influencia propagandística que en nuestro tema de trato sería Netflix, por ejemplo, ¿no? De la propaganda norteamericana, que los países del norte, que llevan mucho más tiempo asentados bajo estos principios y con un desarrollo del capitalismo mucho más natural al que nos hemos enfrentado nosotros. Sí, y que por un lado estaría el marco de influencia hispano, católico, que es el que se deriva luego a Sudamérica, es decir, que hoy en día en Sudamérica está habiendo un gran crecimiento de iglesias protestantes y de hecho yo creo que poner al Papa Francisco al frente de la Iglesia Católica es una decisión política de no dejar que te coman el terreno en Sudamérica, que es un poco el gran bastión del catolicismo, precisamente por injerencia española, poniendo a un Papa argentino, ¿no? Y ya no solo es que esté llegando a Europa o a Sudamérica el protestantismo, el capitalismo, el liberalismo, sino que, por ejemplo, Asia, donde arraigó muy mal el catolicismo, ¿no? Precisamente antes citaba Silencio lo muestra, ese problema doctrinal de una religión como la católica. Sin embargo, el liberalismo de pronto ha cuajado muy bien y ahora estamos allí observando una clase media en Asia, en países como China, que quieren ser consumistas, que quieren es decir, que están montados plenamente en el protestantismo pasado por el tamiz neoliberal, ¿no? Y al final nosotros lo hemos abordado esto
pero sin perder en ningún momento de perspectiva el cine, es decir, esa comparación entre películas como Huracán Carter o como Un Profeta o como Un Condenado a Muerte se ha escapado y La Leyenda del Indomable, es decir, al final nosotros nos hemos querido aferrar a penetrar en eso a través del cine y ver cómo el cine influye a la realidad. Ya citábamos lo de la prisión permanente revisable en España y cómo la realidad influye en el cine, ¿no? Y esto, desde luego, si se quiere profundizar en las películas, hay que hacerlo. No sé si quieres hacer algún tipo de reflexión final, recomendación, ampliación. No, yo creo que ya están satisfechos con las 5 horas que se van a tragar nuestros espectadores de programa. No sé si alguno llegará hasta aquí, ¿no? Pero bueno, ya sabéis que estáis invitados a suscribiros al canal, a dejar vuestros comentarios, si os gusta o no el vídeo. Tenemos redes sociales también, Twitter. Y ya por último, yo sí que querría recomendar una canción, porque bueno, ahora no sabemos si nos van a confinar y de alguna forma también esta sombra del confinamiento otra vez pues hace que el tema sea interesante para ver estas películas en casa. Una canción que es I Shall Be Released de Bob Dylan con influencia del gospel y que también, bueno, si observamos la letra puede tener cierto tema carcelario y a la vez cierta lectura religiosa, esa idea de ser liberado, de la esperanza, etcétera. Y bueno, esperemos que no nos confinen, pero si finalmente es así, pues os hemos dejado una lista de películas sobre cárceles y os hemos dejado una canción y recomendaciones literarias para que se os haga más ameno. En fin, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias por ver el vídeo, por vuestra atención y por dejar vuestros comentarios y suscribiros. Un saludo y hasta la semana que viene. Un saludo.